crucial en la historia de la humanidad. Y recordamos durante todos estos días con lecturas, con oración, con apartarnos para Él lo que aconteció hace 2000 años en Jerusalén. Así es. Tristemente, la Iglesia evangélica ha propuesto en sus liturgias olvidarse de esta semana por causa de cómo ha tratado la Iglesia católica, que el Señor lo reprenda, la idolatría en estos días. Pero hay un mandamiento expreso de la palabra del Señor a todos los cristianos, todos los hijos de Dios, en recordar lo que aconteció en Jerusalén hace 2000 años. Yo quisiera recordarlo en base a un texto que es impresionante. Colosenses capítulo 1, verso 24. Colosenses capítulo 1, verso 24. de Colosenses. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea, Señor. Y ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Repito, y ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Amén. Amén, amén. Amén. El apóstol Pablo expresa una verdad asombrosa. Pablo dice que recibe gozo, se goza, ese gozo le es manifiesto, no en las victorias, no en la prosperidad, no en la teología, sino el gozo es manifestado en Pablo en lo que padece por los hermanos, en lo que padece por la Iglesia. Y suscribe algo que para mí es realmente impresionante. Dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Quiero que entendamos este texto para entender el mensaje. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Mi pregunta al leer este texto ¿es que falta alguna aflicción a Cristo para que su sacrificio sea perfecto? Pablo está diciendo que el cuerpo de Cristo sigue sufriendo, que Cristo sigue padeciendo, que el Cordero sigue recibiendo latigazos de Roma, sigue recibiendo reveses de Babilonia, que la piedad sigue siendo golpeada. Y cumplo en mi carne, dice Pablo, la diana de esas aflicciones, de esos golpes, la diana de la martirización constante del cuerpo de Cristo es el cuerpo de Pablo. ¿No os impresiona? ¿No lo parecéis? A mí me hace temblar. El cuerpo del apóstol Pablo es la diana del diablo, de Roma, del mundo, del pecado, para que Cristo siga sufriendo aflicción. Y dice que cumple en su carne lo que le falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. En otras palabras, si es perfecto el sacrificio de Cristo, pero mientras el cuerpo
sigue en la tierra, Cristo sigue sufriendo. Wow, hermanos. ¿Entendéis? La iglesia es el cuerpo del Señor. Luego, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿os creéis que Roma no la va a golpear? ¿Os creéis que Babilonia no va a ir detrás de ella? ¿Os creéis que el mundo no la va a sacudir? ¿Os creéis que Herodes no se va a burlar? ¿Os creéis que las mujeres de Jerusalén no van a llorar y ya está? Todo lo que le aconteció sigue aconteciendo. Aleluya. Todo lo que sufrió Cristo en el Calvario, mientras su cuerpo esté en la tierra, le falta aflicciones por su cuerpo, que es la iglesia. Podríamos terminar y ya orar ante esta brutal verdad. El gozo del cristiano en Pablo se manifiesta, escuchad hermanos, por favor, esto es cuestión de vida o muerte. El gozo del cristiano se manifiesta en el apóstol Pablo en ver concurrir en su persona los sufrimientos de Cristo. Aleluya. Tengo mucha alergia, perdonad. No ven. Voy a repetirlo. El gozo del cristiano, el gozo del apóstol es ver concurrir en su persona los sufrimientos de Jesús. Amén, así es. Aleluya. Los sufrimientos de Jesús no son los lutos, lo siento. Ni la escasez. Es que estoy sufriendo, tomo la cruz, eso no es tomar la cruz. Los sufrimientos son otros. Es por eso que al final de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, tiene que decir el apóstol algo similar, semejante, y se coge de la mano al texto. Dice Pablo, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor. Y un peso, hermanos, en estos textos. Es decir, no me podéis molestar porque tengo teología, porque conozco las doctrinas de la gracia, porque sé predicar. No, hermanos, nada de eso, absolutamente. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor, las traigo, las marcas del Señor Jesús. Traigo significa en griego, es un verbo que se llama bastado. Y bastado significa alzado, levantado, cargado. Es decir, estas marcas me elevan. Aleluya. Llevo en mi cuerpo las marcas del Señor. En otras palabras, estas marcas son evidentes al mundo, estas marcas son evidentes a los ángeles, estas marcas son evidentes a la iglesia y estas marcas son evidentes a los demonios. Nadie me cause molestia porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Está diciendo, lo he conseguido. En otras palabras, lo que dice Pablo es que la paz del Señor reposa en mí porque tengo evidencias de que Él está en mí. ¿Cuáles son las evidencias? ¿De que lo sientes? ¿Cuáles son las evidencias de que usted está en una iglesia? ¿Cuáles son las evidencias de que usted sabe Biblia? ¡No! Las marcas son las evidencias que provocan mi shalom. Cuando dice marca, el griego es estigma. Y significa estigma, cicatriz por causa de un servicio. Aleluya. Está diciendo Pablo, he servido y de ese servicio tengo cicatrices. Muy bien. Aleluya. Estigma significa marca tatuada o hecha mediante un hierro candente imposible de quitar. Es un tatuaje que no se borra. Es una marca hecha con un hierro candente. ¿Saben? Esto para nosotros es significativo y ya nos hace bien.
Pero lo que está diciendo Pablo, hermanos míos, y más a los Gálatas, es brutal. El contexto se pone la piel de gallina. ¿Por qué? Porque ¿os acordáis cuál es el mensaje de Pablo a los Gálatas? De la gracia os desligasteis los que por la ley os justificáis. De Cristo os desligasteis, perdón. De la gracia habéis caído. ¿Por qué? Ojalá se mutilen los que os perturban. ¿Qué significa? Mutilar el miembro viril masculino. ¿Por qué? Porque los Gálatas volvían a la circuncisión. ¿Saben por qué? Porque la circuncisión era una evidencia de pertenencia a un pueblo. Era la marca. Pero termina Pablo diciendo, perdonad hermanos, no quiero señalar, mi evidencia no está en eso. La marca no es esa. Mi marca es los estigmas de Cristo. El tatuaje por su servicio. Está diciendo, no me sirve de nada mi circuncisión. Soy siervo de Cristo. La marca en el cuerpo que produce shalom al cristiano es tener en nuestro cuerpo, en nuestra iglesia y en cada uno de nosotros individualmente los sufrimientos de Cristo imputados. Qué contradicción para las iglesias de la prosperidad que predican una vida feliz en la tierra. La evidencia de la felicidad de un cristiano es el sufrimiento. ¿Y cuáles son estas marcas? Podríamos hablar de rechazo al mundo. Otra oportunidad. Yo hubiera dicho amén. Rechazo al mundo. Abnegación. Contienda permanente contra la religión. Advertencias sobre el infierno. Alegría frente a la muerte. Y lloro frente a la vida. Marcas de Cristo en nosotros. Sí, alegría frente a la muerte y lloro frente a la vida. Al cristiano no le da miedo la muerte, lo que le da miedo es vivir. Otra oportunidad. Al cristiano no le da miedo la muerte. La muerte es la liberación del yo. Al cristiano le da miedo vivir en esta tierra. Solo podemos descansar como iglesia, escuchadme hermanos, y solo podemos descansar como individuos cristianos y decir que nadie nos cause molestias cuando estas marcas estén en nosotros. No cuando tengamos teología, no cuando formemos parte de una iglesia ni de una iglesia bíblica. Si no es bíblica ya alucina. Pero si es una iglesia bíblica, yo soy de una iglesia bíblica donde predican la verdad, donde la gente busca ni esto, ni formar parte del camino, no vale nada, hermano, nada, absolutamente. No cuando seamos cristianos nominales, sino cuando las marcas evidencien pertenencia. Otra oportunidad, sino cuando las marcas evidencien pertenencia. Amén. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, sí, Timoteo, y también debes saber que todos los que quisieran vivir piadosamente, todos, no significa unos sí y los otros no, todos los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución. Si usted no la sufre, no es iglesia. Porque todos los que quieren vivir piadosamente sufrirán futuro, persecución, futuro continuativo, constante. Desde el día cero de la iglesia hasta el último día que venga Cristo, todos sufrirán persecución. Tal shalom por las marcas, tal paz por esas marcas, podían apaciguar en Pablo los otros dolores de la vida. Aleluya. Es decir, era más fuerte la paz que le provocaba el saber, el verse estigmatizado por Cristo, que todas las demás cosas de la vida. Porque estas marcas producen paz. Examine usted su cuerpo. ¿Tiene tales marcas? Tengo que darle una buena noticia.
La buena noticia es que vivimos en un tiempo y un escenario idóneo, sin igual, para que las marcas sean hechas en nosotros. El escenario nos es propicio. Porque si usted quiere vivir piadosamente, seguro que en este escenario sufrirá persecución. Porque si usted quiere abortar el amor al mundo, seguro que sufrirá persecución. Porque si usted quiere incluso dentro de una iglesia vivir en santidad, usted sufrirá persecución. El escenario nos es totalmente propicio. Poner por obra solo un mandamiento provoca tatuajes sin número. Intente poner por obra un mandamiento, seguro que vienen marcas. ¿Cómo quedó el cuerpo del Señor ante el mandamiento de ir a la cruz? ¿Cómo queda el cuerpo del Señor después de la flagelación ante aquellos hombres? Horacio, un historiador, califica tal castigo de horrible. Filón, otro historiador, dice que los flagelados se desvanecían en el patíbulo y expiraban porque no resistían y morían allí la gran mayoría. La gran mayoría. La gran mayoría. Pero no él. Porque él llegó a la cruz. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no hay ninguna tortura, por sangrienta que sea, que pueda matar al cuerpo sin pecado de Yeshua, el Mesías. ¡Otra oportunidad! Porque no hay ninguna tortura, por sangrienta que sea, que pueda matar al cuerpo de Jesucristo, el Mesías. Recordemos, y que suene la frase: ¡nadie me quita la vida! ¿Qué estás diciendo, pastor? Te lo voy a repetir. La capacidad del pecado de debilitar al ser humano no actuaba en él. En él actuaba su impecabilidad y su imposibilidad de morir. Gloria a Dios. Él poseía un cuerpo sin pecado que, escucha, milagrosamente murió. No. Otra oportunidad, ¿no lo entendéis? Él poseía un cuerpo sin pecado que milagrosamente murió. El milagro es que muriera. Aleluya. Pero hoy se traslada tal verdad a su cuerpo. Repito, él poseía un cuerpo sin pecado que milagrosamente murió, y hoy el cuerpo es un montón de pecadores que milagrosamente no mueren. Señor. ¡Aleluya! ¿Entendéis? ¿Entendéis? ¿Entienden ustedes? Él no podía morir y murió. Usted debe morir y no lo hará. El que en mí creyere no verá muerte. Escrito está: yo soy la resurrección y la vida. ¡Gloria a su nombre! Amén. Que muriera Cristo no es consecuencia de la cruz, ni de la horrible tortura que debería haber expirado su vida. Que muriera forma parte del milagro de abrazar tu pecado. No puedo, hermanos, estoy... Amén. Forma parte. Se hizo potencialmente mortal. Señor. Él no podía morir, pero porque abrazó mis pecados, se hizo mortal. Al tomar mis afrentas, pudo morir. Resuena esta frase: nadie me quita la vida, sino yo la pongo y la tomo cuando quiero. Repito, al abrazar mi pecado, al abrazar nuestra oscuridad, nuestras mentiras, nuestros rencores, nuestras perversiones,
nuestros malos pensamientos, el inmortal milagrosamente murió. Que nos dé más miedo el pecado que la muerte. Que nos dé más miedo el pecado que la muerte. Y por eso, el que era inmortal murió por abrazar pecados. Los que somos mortales, al abrazar su justicia, nos volvemos inmortales. Alguien te ha engañado. La vida eterna no empieza cuando mueres. La vida eterna empieza aquí y ahora. Cuidado ante estas verdades que nos tienen que hacer temblar. Al abrazar nosotros su sacrificio, nos hacemos inmortales. Hay un cuidado constante, 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 un cuidado otra vez, constante, constante, constante de Dios al cuerpo. ¿Saben qué hace? Dándole respiración asistida desde el cielo, constante. Desfibrilador ahora, constante. Hay un constante gotero desde el cielo hacia la tierra para el cuerpo, para que aquellos que somos pecadores no perezcamos en el pecado. Era tan horrible que aquella tortura que por norma 4 hombres solían azotarlos sin miramientos ni medida. Los soldados, algunos declaran en crónicas escritas, históricas, que la víctima del patíbulo de la tortura dejaba de ser persona para convertirse en animal o cosa, sobre la cual podían ejercitar a conciencia toda clase de fuerzas y furias. Pero aunque quisieron convertirle en cosa, ecce homo, hermanos. He ahí el hombre. Los escarnecedores golpeaban al preso según el crimen que había cometido. ¿Lo sabíais? En función de lo horrible que había sido el crimen, así aplicaban fuerza. Y los escarnecedores tenían al lado, por ejemplo, si era un asesino, la familia de la víctima del asesino, porque ellos guiaban a los escarnecedores para que le golpeaban. Eran de hecho las manos de los interesados los que estaban golpeando al reo que estaba siendo castigado en el patíbulo. Es por eso que los interesados de aquella tortura fuimos usted y yo. Usted y yo estuvimos ahí. Era el diablo y toda la humanidad entera que estaba golpeando a Dios por los contratiempos de la vida, porque no me dio aquello, porque no hizo lo otro. Y se ensañaron contra él Satán, sus ángeles y toda la humanidad. Las manos de Satán, de los condenados, de los impíos, lograron aquella frase famosa de Isaías: no hay parecer en él. Ya que su cuerpo era una pura llaga. Se ensañaron como el que se desahoga de los contratiempos de la vida. La vida dejó de parecer vida, el hombre dejó de parecer hombre, el divino dejó de parecer divino, más nunca brilló tanto la deidad, hermanos. Nunca fue más hombre y la vida explotó su gloria solamente con la muerte. Están estas marcas en nosotros. Porque ese cuerpo, el cuerpo de Cristo, tuvo un encuentro con el pueblo. Y el cuerpo en ese encuentro con el pueblo salió difamado y aborrecido. Es por eso que en Lucas 23, 21 dice: pero ellos volvieron a dar voces diciendo: ¡crucificadle! Y mi pregunta es: ¿cómo es que la iglesia de hoy día tiene encuentros con el pueblo y el pueblo no grita: crucificadle? Voy a repetirlo. ¿Le grita al pueblo a usted: crucificarle? Cuando usted exhorta a alguien por sus pecados, es que quizás no lo haga. Pero hoy el ejemplo de iglesia es el ejemplo de la iglesia de Hillsong, por ejemplo. Que el Señor los ayude. Porque entran en el culto y
esa discoteca que es discoteca culto, misticismo, y entran ahí gente del mundo y no dicen crucificad a estos. ¿Saben por qué? Porque no es una iglesia. Así es. Porque al cuerpo siguen diciendo crucifica. Así es. ¿Me estoy explicando? El cristianismo no es un movimiento hippie, ni flower power, el cristianismo no es un movimiento cultural, es una guerra por las almas y por la cruz de Cristo. Amén. Si Él entrara en ese lugar, Cristo entrara en una iglesia de esas, donde todo está preparado para la emoción, y haría un azote de cuerdas de nuevo, le volverían a crucificar. Pero ¿saben? Escuchen, Cristo no entra en esos lugares. ¿Saben por qué? ¿Por qué no entra? Porque no es su casa. Porque Él solo se ofende cuando se contamina su casa. Señor. Y si Él no se ofende cuando este lugar se contamina, esta no es su casa. Sí, Señor. Amados, si no se enfada por la corrupción en esta casa, es que esta casa no es la suya. Y si en tu iglesia, no sé de dónde es usted, pero en su iglesia, cuando hay pecado, Cristo no se enfada, es que no es su casa, porque cuando es su casa, se enfada. Así es. ¿Por qué siguen viviendo así y no pasa nada? Sencillamente porque no es su casa. Y si alguien que es cuerpo entrara y predicara las palabras de Jesús en ese lugar, lo crucificarían de nuevo. ¿Saben por qué? Porque en tales templos Cristo está prohibido. Así es. Las iglesias evangélicas han prohibido a Jesús. Escuchen lo que hablo. Las iglesias evangélicas han prohibido a Jesús. Jesús es todo el consejo de Dios. No uno sí y el otro no. No es todo lo que nos interesa, sí lo que no. Jesús es todo el consejo de Dios. Jesús está prohibido en las iglesias culturizadas, donde se practica una cultura adaptada con 4 textos bíblicos. No es su casa. Está prohibido Jesús. Jesús está prohibido en las denominaciones demócratas, donde reina el voto de la mayoría. ¿Verdad? Aquí solo hay una mayoría, hermanos. ¿Saben cuál es? Esta. Esta dicta la mayoría. Esta dicta la mayoría. En las denominaciones demócratas no reina un rey. Reina el pueblo. Y solo las escrituras aplicadas representan el dominio del rey en una iglesia. Y si pretendiera entrar Jesús en ese lugar, le prohibirían que hablase sus palabras. Porque el cuerpo estuvo con el pueblo y le pasó esto. ¿Nos pasa esto? Quiero que te goces, porque seguimos en el texto. Me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Que se presentó ante la realeza, la clase política, y tuvo un encuentro con ellos. ¿Y qué pasó? Lucas 23, 11, 12. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, y vistiéndolo de una ropa espléndida le volvió a enviar a Pilato. ¿Por qué la iglesia evangélica, que representa el cuerpo, no sale escarnecida cuando se junta con las instituciones? ¿Por qué no sale escarnecida cuando se junta con los políticos? ¿Por qué se reconocen amigos? Yo quiero ver si Pilato no son los amigos que se hacen amigos por causa de escarnecer a Jesús, sino porque son amigos de un tal Jesús también. ¿Me habéis entendido? Porque Jesús, el Jesús de la iglesia evangélica, se acomoda a la política, se acomoda al sistema. El cuerpo también estuvo ante los religiosos. ¿Y qué pasó cuando estuvo delante de los religiosos? El cuerpo tuvo ese encuentro y el cuerpo salió entregado, abofeteado, escupido. ¿Por qué la iglesia evangélica no sale escupida, abofeteada con los religiosos? Hoy se hacen reuniones ecuménicas cuando pasa una desgracia. Un pastor evangélico, un cura, un rabino y un imán. Y venga, vamos a orar todos. Que el Señor los reprenda. ¿Por qué no sale la iglesia evangélica escupida de estos encuentros? Porque no es el cuerpo, hermanos. Jesús ya lo dijo, y lo dijo así: serpientes, engendros de víboras, ¿cómo pensáis escapar del juicio del infierno? Por tanto, he aquí,
que yo os envío profetas y sabios y escribas. De entre ellos mataréis y crucificaréis, y de entre ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Nos pasa esto? Si no nos pasa, examinémonos. Si usted tiene tales marcas, gócese. Que nadie nos cause molestias. Porque traemos en nuestro cuerpo las marcas del Señor. Y eso produce shalom en nosotros. Las marcas del cuerpo son diversas. Cristo estuvo también, el cuerpo estuvo también delante de aquellas mujeres de Jerusalén. ¿Os acordáis? Subiendo al Calvario. ¿Qué marcas le dejaron? Es bien fácil. Aquellas mujeres lloraron por él. ¿Y os acordáis lo que él dijo? No lloréis por mí. Llorad por vosotras y por vuestros hijos. ¿Saben? Las mujeres de Jerusalén bien podían representar esa clase de gente que llora en las iglesias pero no está convertida. Cuando ven a Cristo lloran, pero lloran de lástima. Esto es muy alto. Nunca Él quiso que llorases por lástima. Se ofendió cuando vio que lloraban por lástima. Llorad por vosotras. Porque Él no quiere usar la lástima para convertir. Hay gente que se ha convertido por lástima, no hay conversión. Si hubiéramos llorado por los pecados en vida, no lloraríamos tanto en las muertes de aquellos que nos rodean. Es por eso que Cristo no quiere usar la lástima para convertir. Él es un caballero triunfante. Un caballero triunfante. No usa la lástima. En el camino al Calvario están expresamente prohibidas las manifestaciones de dolor por los espectadores. Se prohíben. Se prohibían. Pero es tan dantesco lo que ven aquellas mujeres y los hombres, que en numerosas ocasiones aquellas mujeres lloran y exclaman. Pero es allí, justo allí, el cuerpo torturado, una sola llaga, jadeante, coronado de espinas, sin poder apenas respirar, que Jesús, vuelto a ellas, les dice: porque aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles, y los vientres que no engendraron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hicieron estas cosas, en el seco, ¿qué harán? En otras palabras, Cristo siguió predicando. Amén. La lástima no le venció, porque hay quien se autocompadece. Cristo no. Cristo no se dio lástima a sí mismo. Esa no es una marca, hermanos, Hay gente que, pobre de mí, mira lo que estoy pasando. Cristo no es así. El cuerpo no es así. El cuerpo no se da lástima a sí mismo. El cuerpo sigue predicando, sigue predicando, sigue predicando. Y ese cuerpo tuvo un encuentro con Roma. Y el cuerpo delante de Roma queda flagelado, herido, humillado. Y después de estar con Roma, es ese sistema religioso. ¿Cómo es que la iglesia de hoy día sale del contacto con Roma pletórica? Porque la iglesia es Roma. Porque la iglesia se ha vuelto un sistema religioso. Pero Roma afila sus látigos en contra del verdadero cuerpo. ¡Escucha! ¡Escucha! Roma al día de hoy sigue afilando sus látigos contra el cuerpo. ¿Y dónde van esos golpes? A las espaldas para desestabilizar la carga. ¿Quién soportará la carga con una espalda herida? El cuerpo, hermanos. El cuerpo sigue soportando carga con espalda herida. Y los golpes van a las costillas para paralizar los pulmones. Eso querían aquellos hombres al golpear a Cristo. Ahora entiendo aquel verso que dice la palabra: toda escritura es inspirada por Dios, porque lo que quería el enemigo era que no respirara, que la palabra no respirara. Pero os tengo que decir que aunque vengan los golpes a los pulmones del cuerpo, la palabra sigue respirando, y sigue respirando, y sigue respirando. Los cuerpos van donde más duele. Hay cinematográficamente una imagen un poco así distorsionada. Cristo en el patíbulo estaba desnudo, y donde más le golpearon es donde más duele. Creo que sobran las
palabras en las partes más sensibles del cuerpo. ¿Saben por qué? Porque ahí está su simiente. Pero a pesar de esos golpes, la simiente de Dios permanece en el cuerpo. Y el cuerpo no puede pecar. Escrito está. ¡Sigue el cuerpo! Y también tuvo un encuentro, y voy terminando, esto es muy largo, pero yo creo que aquí está la diana del mensaje. Esto es muy grande. Se expuso en ese andar hacia la cruz delante de Satán. Y ahora me diréis, venga, va, ¿a dónde? Que no está escrito. Yo os diré que sí. ¿A dónde? Con Herodes, con Pilato probablemente, que debería estar por ahí, mirándole, observándole, viendo cada movimiento, cada palabra que decía. Luzbel, el ángel caído, aquel que fue desterrado del cielo, que quiso ser igual a él, pero no lo consiguió, nunca. Y allí estaba vigilándole de cerca, y viendo que los golpes no le hacían, hermanos míos, desistir de ir a la cruz, viendo que la conversación con Pilato no le hacía desistir a la cruz, nada hizo desistir a Cristo de que fuera a la cruz. ¿Dónde aparece Satanás luego? ¿Dónde? Hermanos, lo había leído, bueno, ¿cuántas veces lo habré leído? Hasta que me di cuenta de algo glorioso. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde tuvo el cuerpo un encuentro con el diablo? Nunca lo había visto hasta ahora y hasta que no lo volví a leer. Dice la Biblia, Lucas 23:39, y uno de los criminales que estaban colgados lo insultaba y decía: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Saben qué significa esto? ¿No suena esta forma de tentación? Esta forma de tentación estuvo años antes en un desierto. Si eres el Hijo de Dios, haz esto. Si eres el Hijo de Dios, haz lo otro. Si eres el Hijo de Dios, la forma tentativa del diablo, que la Biblia dice en Mateo, cuando terminó Satanás de tentarle y Cristo venció, dice, se apartó de él por algún tiempo, pero vuelve el diablo a aparecer. ¿Saben? El diablo vino al desierto a ser la solución del hambre de Cristo. ¿Estáis aquí? Voy a repetirlo. Vino al desierto a ser la solución del hambre. Di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios. Y ahora en la cruz viene a ser la solución a su dolor. Desciende. ¡Madre mía, hermanos! ¡Madre mía! Al final, cuando ya no hubieron tentaciones que probar en vida, Satanás, cuando agotó casi todos los recursos, atención a esto, el diablo se sube a la cruz con Cristo. Y subido ante él, le provoca la mayor tentación. Desciende. 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 Era el último recurso del diablo. El último recurso de Satanás en este tiempo. Señor, dame capacidad para poder explicar esto, que es lo que está pasando en la iglesia hoy día. El último recurso, sabe el diablo que es el último tiempo. Y el último recurso no es Roma, el último recurso no es Poncio Pilato, el último recurso no son los religiosos, el último recurso es subir a la cruz contigo. Y cuando estés allí, decirte, desciende ahora, bájate de ese lugar. Si eres el Hijo de Dios, no te mereces esto. No has hecho tanto para estar aquí. Desciende de ese lugar. Es el último recurso. El diablo subió a la cruz y fue crucificado con Cristo. Pero hermanos, ay, no os sorprendáis en este tiempo si veis a demonios crucificados, porque muchos hay que suben con la iglesia y quedan al lado de los cristianos verdaderos, pero tienen una misión, la última tentación: descender. No sufráis esto, descender. Ya está bien de sufrir, descender. Pero Cristo no lo escuchó. Murió en la cruz. El demonio subirá a la cruz para hacernos bajar. Sabe estar en la cruz para hacernos bajar de ella. Es la tentación más profunda, la que vendrá de aquellos que te acompañan al Calvario, aquellos que están contigo. Subir al monte para hacerte bajar de él. El
El diablo sabe estar en la cruz sin morir arrepentido. Los religiosos también suben a la cruz. Hoy día han entendido, hermanos, que es la manera de hacer pecar a los cristianos. Subirán con la iglesia, pero no serán arrepentidos, no se arrepentirán. El diablo sabe estar en la cruz para desacreditar al verdadero. Hay un mover teológico perfectamente orquestado por Satanás para parecer cuerpo, pero no lo es. Muy bien. Predican la verdad sin morir por ella. Han subido a la cruz, pero no quieren morir. ¿Estáis aquí? ¿Estáis escuchando lo que digo? Son solo teoría. No hay práctica. Una de las evidencias de la falsedad es que los de la verdad no se quejan de la cruz. Fijaros que el de la derecha no se quejó. Eso es un milagro. Un milagro de que alguien vea que merece una cruz. Mirad, esa es la evidencia de un salvo. Sí, Señor. Para si os hacéis preguntas de quién es salvo y quién no, Señor. si el que está en la cruz no se ve que no se merece ese castigo, no lo ha salvado el Señor, no hay esa luz en él. Porque aquellos que subimos al Calvario creemos con todo corazón que nos merecemos ese castigo. Merezco el infierno, hermanos. Si usted no cree que se lo merece, no ha amanecido la luz, en mí ha amanecido. Creo que merezco el infierno. Y Cristo, cuando este hombre poseído, sabiendo tirar esa saeta desde el desierto, aquel día, y ahora vuelve a la cruz con la misma tentación, si eres el Hijo de Dios. Cristo no responde ante las injurias, pero hay uno que sí que responde. Uno que en aquel día se hizo cuerpo. Mi pregunta es, ¿está respondiendo usted? ¿Está respondiendo a este que hace que se baje de la cruz? Estás condenado. ¿Le está diciendo usted a este que está condenado? Termino. ¿Responde así la iglesia de hoy, el cuerpo de Cristo, a los farsantes? ¿Les llama condenados? Quizás si le llama condenados se arrepienta. Pero como no llamamos condenados porque queremos ser amigos, queremos tener amigos, no queremos ser cristianos. Y no queremos hacer daño. Es que si esto hago daño. No, nunca predispongas, nunca sujetes la verdad a poder hacer daño. No, nuestro mandamiento es hablar la verdad. Así es. Es por eso que Cristo no respondió el malhechor, que en aquel día se hizo cuerpo. Y último, ese cuerpo estuvo en contacto con la muerte y tuvo un encuentro con ella. ¿Y cómo fue? Es tan fácil, la última parte. La muerte fue subordinada y humillada ante él. Primera de Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Oseas 13:14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. ¿Cómo es que el miedo a la muerte domina la iglesia hoy? Otra oportunidad. Es muy hondo lo que estoy hablando, hermanos. ¿Cómo es que el miedo a la muerte domina la iglesia hoy? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de circo estamos viviendo? La muerte se subordina ante el cuerpo. Lo creo. Hoy se ora más por las enfermedades que por arrepentimiento. Gloria a Dios. Escrito está, dijo el Señor, ¿cómo obraba el cuerpo ante estas situaciones? Escrito está, y no temáis a los que matan el cuerpo, dijo el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero hoy tememos las enfermedades. Mi niño enfermo, que no esto. Y no estoy diciendo que no se tenga dolor por estas cosas. Estamos en un cuerpo de carne. Pero el miedo a la muerte, imposible. Si pudiéramos terminar este sermón diciendo que los 4 evangelistas que hemos intentado leer estos días expresan la tortura, os tengo que decir que si leéis otra vez en casa, veréis
que guardan un elocuente silencio en cuanto a lo que ocurrió en el patíbulo. Callan, porque Él no quiso que se pusieran sentimientos aquí para dar lástima. Él quiso que se escribiera un relato perfecto, periodístico, casi científico. Es como que Mateo, Marcos, Lucas y Juan suplicaran a que Dios les permitiera no dar detalles. Pilato, al ver la víctima, buscó compasión del pueblo, pero sorprendentemente aquella sangre de aquel hombre les irrita, no les aplaca. Encolerizados, frenéticos, imponen su exigencia gritando: crucifícalo. Pilato busca en el Cordero ahora un salvaguarda para soltarte. No sabes que puedo soltarte y crucificarte, que tengo autoridad. Pero él, recordad, Juan, cómo lo habla, dice: ninguna autoridad tendrías si no te fuere dada de arriba. ¿Saben qué estaba diciendo? Y ahora sí termino. Estaba diciendo: todo poderío humano es temporal y relativo, y participa de la absoluta autoridad de mi Padre. Repito, todo poderío humano es temporal y relativo y participa de la absoluta autoridad de Dios. Uno de los clamores del primer siglo en el mundo era que Roma era todopoderosa, porque todo lo lograba. Podía con Germania, podía con Hispania, pudo con Israel, puede con los bárbaros, pero no pudo con un carpintero, hermano. No pudo con él. Tengo autoridad, ninguna autoridad tendrías. El Señor estaba diciendo: Roma no es todopoderosa, mi Padre sí lo es. La tribulación trabaja a nuestro favor. La tribulación trabaja para nosotros. ¿Es usted cuerpo? ¿Es usted cuerpo? Revise sus marcas. Revise sus marcas. Revise sus estigmas. Por lo cual ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta al sacrificio de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Oramos al Señor.